Dios. No lo toméis así al pie de la letra. No, que me han dicho que me quede aquí. Sí, quédate con la presencia del Señor en tu vida. Pero sal fuera y cuéntale al mundo lo grande que es Dios y todo lo que ha hecho en tu vida. Amén. Bueno, pues hoy, por no variar, el Señor nos trae buena palabra. Amén. Y el título es El gran reto del cristiano. ¿Y cuál será ese gran reto? Fiel hasta la muerte. Este título, ¿verdad? Del mensaje de hoy, muchos dirían que es lo más parecido a cuando un general arenga a sus soldados, ¿no? Y le dice, venga, fiel hasta la muerte, adelante. Y allá van todos, dándoles a entender que por encima de todo está la victoria que hay que conseguir. Y aunque el precio a pagar sea la propia vida, hay que llegar hasta el final. Y de esto algo entiendo, ya que yo de joven, hablando de militares, yo fui caballero legionario paracaidista, que quizás algunos lo sepan, es un cuerpo duro de élite dentro del ejército español. Y todas las noches antes de irnos a acostar recuerdo que teníamos que recitar frases trascendentes que formaban parte de un ideario que había para nosotros, ¿no? Pero por encima de todo, ¿sabéis una cosa? Dios, si nosotros nos dejamos, cambia nuestra vida. Amén. Gracias a Dios por todos los cambios que ha hecho en mi vida y todas las que ha hecho en la vuestra. Amén. Un ejemplo claro, si veis este muchacho que hay aquí, la diferencia del Luis de la foto al Luis que os está hablando, aparte de 43 años más joven, aquí era un soldado del ejército español y me dieron un fusil por si había que matar a alguien para defender la patria, ¿verdad? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que hoy Dios me ha dado una bomba de amor, que es su palabra, para amar a mis enemigos. Amén. Gloria a Dios. Mirad, tengamos en cuenta una cosa. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos y discípulos de Cristo, no olvidemos nunca lo de discípulos, porque siempre decimos cristianos, pero discípulo es el que imita al maestro. Y nosotros estamos aquí para imitar a Cristo. Y somos parte integrante de ese gran ejército de Dios aquí en la tierra. Y no porque lo diga yo. La propia palabra de Dios nos define como soldados de Jesucristo. ¿Lo sabéis? Y si no, vamos a refrescar un poquito la memoria. Si vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 podemos leer en los versos del 1 al 4, donde pone un buen soldado de Jesucristo. Y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, leyendo entre líneas, que se dice, tenemos que pedirle discernimiento al Señor, porque ciertos trabajos, ciertas obras, no se le puede encargar a cualquiera. Hay que saber a quién se le encarga. Y tenemos el privilegio que Dios a cada uno de nosotros nos dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén.
Y no me digáis que no sabéis, porque yo al que envío, capacito. Amén. Entonces aquí ahora mismo no hay nadie que no esté capacitado. Lo único que sí hay que hacer, cada día más escudriñar la palabra y aprender más. Y sigue diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, la vida en Cristo, la vida del discípulo, la vida del cristiano no es nada fácil, no es un caminito de rosas. Y muchas veces hay hijos de Dios que estando las rosas se empeñan en ir y acaban pinchándose con todas las espinas, ¿verdad? No saben tratarla, no saben cogerla. Y entonces pagan el precio ¿de qué? De la ignorancia. Porque si tú escudriñas la palabra de Dios, cada día vas a estar mejor espiritualmente. Y sigue el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí a quienes tenemos que agradar, a Cristo, ¿verdad? Entonces no nos tenemos que perder ni en nuestra mirada ni en nuestros hechos por cosas que ni nos bendicen ni a Él le damos la gloria. Si eres soldado de Cristo, no puedes hacer nada que le desagrade. ¿Por qué? Porque estás pecando. Gloria a Dios por la instrucción, ¿verdad?, que Pablo le dio a su discípulo Timoteo. Porque esa misma instrucción también es hoy día para nosotros. Y en esta segunda epístola del apóstol Pablo, no solo instruye, sino que también, como hemos podido comprobar, advierte de todo aquello que Timoteo se va a encontrar. Y le guía para decirle cómo tiene que afrontar los hechos. Pero lo importante de leeros este texto es que vierais verdaderamente qué es lo que somos o debemos de ser aquí en la tierra. Y somos y hemos de ser hasta el final fieles hasta la muerte a Cristo. Amén. Somos su ejército. Amén. Amén. Me gustaría deciros que todos sin excepción, y de esto estoy seguro, ¿hemos tenido algún temor a la hora de enfrentarnos a ciertas circunstancias de nuestra vida? Seguro que sí. Y también los hay que les causa temor el enfrentarse a la muerte. También, sin duda también los hay. Pero os diré que tengo plena certeza, absoluta certeza, y me gustaría que todos también la tuvierais. ¿Sobre qué? Os diré que el que sirve fielmente a Dios podrá enfrentarse en victoria tanto a la vida como a la muerte. Amén. En el libro, si vamos al libro del Apocalipsis capítulo 2, verso 10, podemos leer al final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. No dudes ni un instante que Dios es fiel y Él ya tiene tu galardón preparado para ti. Creerlo. Pero has de ser un buen y fiel soldado de Cristo hasta la muerte, como nos dice en la palabra. Amén. En la palabra nos encontramos un muy claro ejemplo de fidelidad hasta la muerte. Y fidelidad a Dios, por supuesto. Y estoy hablando y me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Gloria a Dios. Vayamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versos del 1 al 12, cuando nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Y dice así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. A Herodes ya le estaban llegando la onda de milagros que hacía Jesús. Dice Herodes tetrarca, por si alguno no lo sabe,
tetrarca quiere decir que gobernaba en una cuarta parte del territorio, que esto para los romanos, el tetrarca equivalía a un príncipe con un rango inferior a los reyes, que en el caso de Herodes gobernaba en Galilea. Pero, como os decía, dice que a Herodes le llegó la fama de Jesús. Y le dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Es decir, Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. Pero ¿qué pasaba? Temía al pueblo porque tenían a Juan el Bautista por profeta. Y eso le daba temor a Herodes, la reacción que pudiera tener el pueblo. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió, dice la palabra con juramento, darle todo lo que pidiese. ¿Qué pasó? Que ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey dice que se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos de Juan y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Gloria al Señor. ¿Y por qué fueron los discípulos de Juan a darle a Jesús la noticia de la ejecución, de la decapitación de Juan el Bautista? Primero, sin duda, porque Juan tenía que ver con el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Vamos a tener también en cuenta que Juan fue el precursor de Jesús, es decir, Juan iba por delante en el tiempo, introduciendo la doctrina de Jesús, lo iba anunciando. Y los discípulos de Juan también necesitaban ser consolados porque había matado a su maestro, y también necesitaban de ese amor, de ese cariño de Jesús. Y también, cómo no, los discípulos de Juan eran conscientes del peligro que corría también la vida de Jesús. A lo largo de este mensaje de hoy vamos a saber mucho más sobre Juan el Bautista, porque es un testimonio digno para una buena enseñanza para nosotros. Hablaremos de él como ejemplo vivo de un testimonio real de un verdadero Hijo de Dios que era Juan el Bautista, del cual podremos y debemos aprender muchas cosas que son dignas de imitar para enriquecer nuestro espíritu, para enriquecer nuestra vida espiritual. Qué bueno sería imitar, por ejemplo, a Juan el Bautista para ir siempre a Jesús en todos los problemas que tengamos, bien sean problemas a nivel personal o bien sean problemas a nivel doctrinales. Fijaros en un detalle que os voy a comentar. Cuando envió Juan a sus discípulos para confirmación de la fe de ellos a ver a Jesús, así como para estar plenamente seguro
que Jesús era verdaderamente el que había de venir, porque Juan eso no lo tenía claro y ahora vamos a ver por qué. Recordemos el texto del Evangelio de Lucas, de San Lucas capítulo 7, versos del 18 al 22. Tengamos en cuenta que la fama de Jesús se había extendido por toda Judea, dado los milagros que Jesús hacía, y Juan el Bautista entonces envió a 2 de sus discípulos a ver a Jesús. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué hacemos? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, cuando fueron a Jesús, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esta misma hora sanó a muchos enfermos, enfermedades y plagas y espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Vaya presentación, ¿verdad? Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Es decir, los hechos hablan por sí solos. No hace falta que os diga nada. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Es el que tenía que venir o no es? Gran decisión, sin duda alguna, la de Juan el Bautista al mandar a sus discípulos a preguntar al propio Jesús. Porque ese es un error que muchas veces cometemos los hijos de Dios. Le preguntamos cosas a todo el mundo, mientras que a quien debemos preguntárselas no se las preguntamos. En vez de ir directamente, clavar rodilla e ir a la presencia del Señor, a veces es como si nos dedicáramos como las abejas, de flor en flor. Oye, ¿tú qué crees de esto? Oye, mira lo que ha dicho el pastor. Oye, mira lo que ha dicho el hermano. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Oye, porque... Y la palabra habla con el Señor. Amén. Y a través del Espíritu Santo que mora en ti, Dios te va a hablar. Aquí vemos que las dudas no son malas. El tener dudas no es malo. Lo verdaderamente malo es que a cualquiera nos pueda servir para aclarárnoslas, porque al final nuestras dudas, a base de uno y otro, quedarán sin aclarar, y eso sí es malo. ¿Cuántas veces acudes a Jesús con tus dudas y problemas? Al igual que Jesús se las aclaró a Juan el Bautista con evidencias demoledoras, porque no cabía la menor duda, también si tú vas a Jesús te aclarará las tuyas, todas las dudas, y la mayor evidencia para resolverlas es su propia palabra. Ahí encontraremos la solución a todos nuestros problemas en esta vida. Si tú tienes un problema, si tienes alguna duda, yo te aseguro que si escudriñas la palabra, el Espíritu Santo te va a guiar donde vas a encontrar la solución y donde tu mente se va a aclarar. Amén. Juan también tuvo oposición, pero se mantuvo con firmeza en las convicciones sobre lo que es bueno. ¿Y sabéis lo que es bueno? Todo lo que proviene de Dios es bueno. Hay a veces que tenemos oposición por nuestras propias dudas. Pero como os decía, ¿cuántas veces acudimos al que tenemos que acudir? Y también tenía Juan el Bautista muy claro lo que condenaba la palabra de Dios. Por eso él iba en contra de Herodes y Herodias, la mujer del hermano de Herodes,
siendo esta firmeza y fidelidad a Dios la que le llevó a ser decapitado, la que le llevó a la muerte. Él no miró para otro lado, él fue fiel a la palabra de Dios. Y para la palabra de Dios, lo que Herodes y Herodías estaban haciendo era pecado. Por eso no tengan la menor duda que una vida de fidelidad a Dios te asegurará sin duda también una muerte en victoria. Amén. Puedes estar seguro que aquellos que viven para Dios y proclaman la verdad, y la verdad es Cristo, siempre encontrarán una fuerte oposición y están en el punto de mira de Satanás, que Dios les reprenda. Si a veces hablas con algún hermano o alguna hermana, ¿qué tal estás? ¡Hoy de maravilla, pastor! Más feliz que unas castañuelas. Algo hay. Si tú verdaderamente eres fiel al Señor, el enemigo te tiene que incordiar por algún lado. No te puede ir tan bien en todo. Eso no quiere decir que no salgas en victoria. Pero al enemigo, al que no le molesta, él tampoco le molesta. Fijaros lo que les dijo Jesús a sus discípulos cuando estaba preparando Jesús a sus discípulos, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 16, mirad lo que les dice. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. No les está diciendo, os voy a llevar a un hotel de 5 estrellas que os vais a quedar locos. ¡Qué tranquilidad, fresquito! Buena nevera, allí o no. Dice, no, sois mis discípulos, pero sabed que yo os envío como ovejitas mansas, pero que os vais a encontrar con lobos, y eso os muerden y os van a querer comer. Pero ¿qué les dice? Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gloria a Dios. Juan el Bautista, como todos sabemos, nunca llegó a ser discípulo de Cristo. Él siempre, Juan, anunció la llegada de otro más importante que él. Recordad que decía, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. En Juan 3:16 lo dice, por si alguien lo quiere ver. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 6 y 7, mirad lo que podemos leer. Hubo un hombre, hablando de Juan, enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Y la luz, ¿a quién estaba dando testimonio? De Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Aunque por un tiempo después de que Jesús iniciara su ministerio, Juan siguió ejerciendo el papel de vocero. Juan hacía oír al pueblo, ¿sabéis el qué? La voz de la justicia divina. Es lo que Juan predicaba. Tal vez fue su firmeza que llegó a un momento que esta sencilla predicación de Juan irritó de una forma grande a la mujer de Herodes, ya que Juan condenaba la ilícita relación, la ilícita unión como pecado, y la presión de Herodías sobre Herodes fue tanta que éste encarceló a Juan el Bautista. ¿Qué lo hizo? Para tranquilizarla un poquito, pues Herodes no lo consiguió. La señora era de armas tomar y dijo, hasta que no me quite este del medio no paro. Y no paró hasta ver la cabeza de Juan el Bautista cortada. Cuando Juan envió a sus discípulos a ver a Jesús, hemos visto que estaba algo confundido, ¿verdad? Juan escuchaba de las obras y milagros de Jesús, obras de amor y de compasión,
Pero como hemos dicho hace un momentito, Juan que predicaba la voz de la justicia divina. Juan decía, prepararos que os va a llegar. Pero por otro lado veía que Jesús no predicaba de castigo. Dio a entender que la ira divina estaba a punto de caer sobre ellos, Juan el Bautista. El problema de Juan es que no podía distinguir, ahí está el problema, la diferencia en cuanto al tiempo de las dos venidas de Jesús. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento veían los dos eventos en un mismo periodo, no podía discernirlos. Jesús dejó claro que esta primera venida suya no vino a condenar al mundo. Y si no, podéis verlo en el Evangelio de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo envió? Sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Juan hablaba de condena, de justicia, y entonces le chocaba que Jesús hablara de amor y de perdón. Decía, esto no me cuadra, aquí pasa algo. Como os decía antes, Juan el Bautista se quitó de dudas, sin rodeos, y fue directamente al único que podía aclarárselas, a Jesús. Las dudas muchas veces no le son exentas a los consagrados hijos de Dios. ¿Y cómo va a dudar el pastor? Pues claro que duda. Pero no es pastor, sí. Y no es profeta, sí. Y no era Juan el Bautista y dudaba, pues también dudaba. Nada, ni nadie, nadie está libre de dudas. Otra cosa, como os vengo diciendo, es a quién acudes para aclararlas. Pero hay algo muy importante, que esto sí que es importante también, hermanos. Juan no permitió en ningún momento que sus dudas le llevasen a la incredulidad. ¿Cuántos hay que se dejan vencer por la duda? ¿Y por qué? Por el mismo problema de siempre, porque no preguntan a que tienen que preguntar, y escuchan de uno, y escuchan de otro, y al final dicen, mira, yo me voy de aquí, que aquí no se aclara nadie. Esto tiene más misterio que el COVID, que cada uno te dice una cosa, ¿verdad? Pero con la diferencia que en todo lo tocante a Dios, Dios es quien te lo aclara. A Él tienes que acudir, a Él tenemos que acudir todos. Él se las confesó a quien verdaderamente debía de quitárselas y se las quitó. Cada vez que un cristiano admite su duda, ¿sabéis lo que pasa? Que está ya en el camino de alcanzar la victoria sobre todas ellas. Para poder aclararte las dudas, primero has de reconocer que las tienes. Es como en los colegios o en los institutos, que muchas veces, a lo mejor por vergüenza, cuando pregunta al maestro, ¿lo tenéis todo claro? Sí. ¿Para qué le voy a preguntar a ese? Si está loco por decirlo. Yo me acuerdo cuando estudiaba, la física y química nunca me han gustado, por ejemplo. Y había una profesora que tenía su genio, era de armas tomar. No era la Herodias esta, pero tenía también su genio. Y me acuerdo que cuando preguntaba algo, siempre decía yo, como diciendo, a ver si se lo pregunta a otro. Y un día me dijo, venga Luis, dilo tú. Digo, no, si estaba levantando la mano para ver si puedo ir al servicio. Me pilló bien pillado. Pero bueno, cosas que pasan. Tú, Analia, no aprendas eso. ¿Y cómo hemos de actuar ante las dudas? Aprendiendo, y podemos aprender mucho de Juan el Bautista, de su actitud. Por ejemplo, 1. Si las sacamos de nuestra mente,
es posible que terminemos creyendo en ellas si no las sacamos. Si las dejamos ahí, al final esas dudas nos van a confundir tanto que es posible que acabemos creyendo en ellas. 2. No te condenes por tener dudas. No te sientas mal. No te afanes. Satanás, que el Señor lo reprenda, está deseando condenarte por ello. Y tú todos los domingos al culto, los jueves no porque hay fútbol, pero los domingos sí. Y tienes dudas. ¿Qué duda tienes? Ir al culto o ver el fútbol. Y entonces Satanás intenta condenarte y decir, mira, para esta más chica que llevas, mejor quédate en casa porque después del fútbol echan una película muy buena hoy. Y ya te está apartando de los caminos del Señor. 3. No las niegues ni intentes condenarlas. No te avergüences. Las dudas, la única forma de sacarlas adelante es que alguien te la aclare. Y ya hemos dicho muchas veces quién es el único que puede aclarártelas. Tampoco se las cuentes a todo el mundo, sé sabio. Porque es a veces como los niños. Los niños a veces con toda su inocencia, como dicen tantas verdades, son crueles. Y puedes ir a contarle a uno tus dudas, tus problemas, y te has metido en un follón porque has sido la persona equivocada. Y a la media hora, por WhatsApp, a voces y con megáfono, todo el mundo sabe, entre comillas, lo tontico que eres. Por lo tanto, también tenemos que saber a quién contamos las cosas. Por eso, todas tus dudas, cuéntaselo al primero, al Señor. Y también hay algo para aclarar todas las dudas, como os decía hace un momento, y es conocer bien la palabra de Dios. Y cada día tendrás menos dudas, ya que el conocimiento de la palabra te va a abrir y te va a despejar la mente. Y si tu corazón está un poco endurecido, también te lo va a ablandar. Juan no hizo alarde de sus dudas. Él buscó la solución de una forma clara y positiva. Muchos de nuestros problemas se agravan, así también como nuestras dudas, por hablar, como os decía, a quien no debemos, en vez de contárselo al Señor. Juan el Bautista, hay algo que tenemos que aprender de él. Nunca fue permisivo. Con todo lo referente a Dios, fue recto y fue fiel. Quizás es posible que cualquier siervo menos convencido y fiel que Juan el Bautista, o quizás por tener problemas, o evitarlos, o no tenerlos, hubiera pasado por alto el tema de la relación de Herodes y Herodina con su cuñada. Miraría para otro lado y decir, con lo tranquilito que yo vivo, ¿para qué me voy a complicar la vida? Pero Juan el Bautista no era así. Juan era fiel al Señor y sabía lo que era bueno y sabía lo que era malo y no era permisivo con el pecado. Era un siervo comprometido con Dios y no lo pasó por alto, haciéndole frente a Herodes con todas sus consecuencias y el poder que Herodes tenía. Y fueron, sin duda alguna, consecuencias de muerte. Como se suele decir coloquialmente, no se anduvo con pañitos templados, calientes, para no molestar a Herodes y a Herodina. Él fue directo al problema y lo afrontó. Y esta última estaba dispuesta a dar muerte a Juan, fuera como fuera. Llegó un momento que dijo, a este ya no lo aguanto yo más. No sé qué le voy a contar a Herodes, pero tengo que conseguir que me lo quite del medio, para taparle la boca. Por otro lado,
resulta al menos sorprendente cómo Herodes, es curioso, ¿verdad?, al visitar a Juan el Bautista en la cárcel, lo escuchaba y dice la palabra de buena gana. Si leemos en Mateo 6:20, porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo, temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Diría, ¿pero este qué dice? Pero le escuchaba de buena gana. En el fondo le gustaba. Quería escuchar a Juan. Un hijo de Dios impacta siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Pero si el miedo que le inspiraba la justicia de Juan, ni el miedo que le inspiraba Herodes la justicia de Juan, ni su conciencia pudieron evitar la muerte de Juan. Herodes, en medio de esa euforia, porque como hemos visto antes, todo esto ocurrió en el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías, Salomé, bailó delante de Herodes. Y entre la compañía que tenía Herodes, el vino que llevaba encima, el orgullo, la vanidad, que es características clásicas de reyes impíos, Herodes hizo una promesa a Salomé. Le aseguró nada más ni nada menos que le daría cualquier cosa que le pidiera, y ésta le consultó a su madre. Uy, ¿a quién mejor? Y su madre, ¿qué le dijo? Pídele la cabeza de Juan, anda. Y le pidió, como ya sabemos, la cabeza de Juan el Bautista. Dicen que Herodes por un momentito se sintió muy triste, pero tampoco su tristeza evitó el que ordenara que decapitaran a Juan. En aquel ambiente de fiesta, de borrachería, de danzas, de sensualidad, Herodes no estaba para arrepentimientos ni para pensamientos. Él lo que quería, ¿qué era? Impresionar a aquellos que estaban allí con él, a todos sus amigotes, el día de su cumpleaños. ¿Cuántos errores se pueden cometer en la vida en un ambiente así, de fiesta, bebidos, y la gente animándote? ¡Ahí va, ahí va! Este año no, pero todos los años yo recuerdo que en televisión siempre sacan las fiestas de las comidas de Navidad de empresa, donde alguien se desmadra y el resto del año le están dando al pico lo que hizo fulana con mengano y mengano con fulana, y que cariñosamente saludó al jefe. El alcohol, la juerga, las malas compañías. Quedaros con vuestro esposo, con vuestra esposa en casa, con vuestros hijos, que en la nevera hay agua y fresca y mantiene clara la vista y la cabeza también. Por eso no tenía en esos momentos ni el sentido de lo bueno ni el sentido de lo malo. Satanás a Herodes en esos momentos le cauterizó por completo, empezando por su conciencia. Y tras un leve espacio de tiempo de indecisión, dio la orden de decapitar a Juan el Bautista y traerle la cabeza a Salomé, que ésta a su vez se la entregó a su madre. El conflicto entre la luz y las tinieblas es tan antiguo como el ser humano. Cuanto más cerca, hermanos, estemos de Dios y deseemos ser más semejantes a Él, más oposición, más enfrentamientos tendremos en nuestra vida como cristianos y como discípulos de Cristo. Y ahora os pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos y preparados para ser fieles hasta la muerte como lo estuvo Juan el Bautista? Ya para terminar, solo quiero recordaros la promesa de Jesús
para todos los que son fieles a Él. Y la encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero ahora llega lo importante: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. 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 ¿Quieres tú la tuya? Amén. ¿Quieres tu corona? Amén. Supera el gran reto del cristiano. Perdón. Sé fiel hasta la muerte a Cristo y no dudes nunca. Y ya por último, si me permitís, un consejito que no suelo daros. Yo siempre animo a cosas, pero consejos dichos así no me gustan. Pero este me gusta. Si quieres vivir, tienes que empezar por comenzar a morir. No intentes asimilarlo humanamente, ya que es imposible, porque las cosas del Espíritu han de discernirse en el Espíritu. Ya que este es el camino para ser fiel a Cristo hasta la muerte. Y hermanos, quiero acabar como empecé y deciros que si Dios me lo permite, dentro de 43 años, a los que estéis en el culto, os recordaré lo que hemos hablado hoy. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.